Estados Unidos está al borde y estos 10 países latinos se hundirán completamente si la economía americana cae. Descubra qué naciones caerán primero si Estados Unidos se desintegra. 10. Uruguay. Uruguay, conocido por su estabilidad política y calidad de vida, podría verse gravemente afectado si Estados Unidos entra en recesión. Aunque no depende directamente del comercio con ese país, su economía conectada al mercado regional sentiría el golpe en sus exportaciones agrícolas. Menos demanda de soja, carne y lácteos significaría menos ingresos para miles de familias rurales. Además, la inversión extranjera, que ya venía desacelerándose, se congelaría aún más, afectando el crecimiento. Sin olvidar el turismo, ya que miles de estadounidenses cada año eligen Uruguay como su destino de vacaciones. La crisis también impactaría en los bolsillos uruguayos de forma indirecta. Si los vecinos de Brasil y Argentina entran en crisis, por culpa de la recesión estadounidense, los productos uruguayos tendrían aún menos compradores. Una cadena de efectos negativos podría hacer tambalear un país que, aunque pequeño, depende en gran parte de la salud económica de sus vecinos. Inversiones en infraestructura y energía verde, pilares del desarrollo reciente, también quedarían en pausa. Con menos capital circulando, el desempleo aumentaría en sectores estratégicos. La ilusión de crecimiento sostenido se esfumaría más rápido de lo esperado. A largo plazo, la dependencia de mercados extranjeros mostraría su lado más oscuro. El sueño de consolidarse como un hub tecnológico y logístico en América del Sur se complicaría. Menos crédito disponible y consumo deprimido frenarían a los emprendedores locales. La clase media, orgullo del país, sentiría la presión con menos oportunidades y salarios estancados. Uruguay, que en tiempos de calma se muestra como una joya escondida, podría descubrir que en épocas de crisis su tamaño y dependencia son una gran vulnerabilidad. 9. Paraguay. Paraguay, un país que ha mantenido cifras económicas estables en los últimos años, podría enfrentar un duro golpe si Estados Unidos entra en recesión. Aunque su economía es pequeña, depende en gran medida de las exportaciones agrícolas como la soja, carne y algodón. Una baja en la demanda internacional haría que los precios de estos productos cayeran estrepitosamente. Además, las remesas enviadas por paraguayos en el extranjero, principalmente desde Estados Unidos, disminuirían drásticamente. Esto afectaría directamente el consumo interno y aumentaría la pobreza en las zonas más vulnerables. La falta de inversión extranjera sería otro de los grandes problemas que surgirían. Paraguay ha intentado atraer capital extranjero para proyectos de infraestructura y energía, pero una crisis global espantaría a los inversionistas. Sin nuevos proyectos, el desempleo crecería y la capacidad del país para seguir expandiéndose se vería gravemente limitada. También habría menos recursos para mantener los programas sociales, aumentando la desigualdad. En un escenario donde el dinero es más escaso, Paraguay tendría que luchar el doble para sostener su progreso reciente. Medida que la recesión avance, Paraguay podría descubrir que su modelo de desarrollo, muy basado en commodities y remesas, es extremadamente frágil. La falta de diversificación económica haría que la recuperación fuera lenta y dolorosa. Los pequeños agricultores que ya sobreviven con márgenes ajustados serían los primeros en sufrir la caída. Mientras tanto, las ciudades crecerían desordenadamente por el éxodo rural en busca de oportunidades que tal vez no existan. Un país que parecía estar dando sus primeros pasos firmes hacia el futuro podría quedarse estancado en el pasado. 8. Bolivia. Bolivia, un país rico en recursos naturales, podría vivir una sacudida económica importante si Estados Unidos entra en recesión. Su principal fuente de ingresos, el gas natural, vería caer sus precios en los mercados internacionales, afectando directamente las finanzas del país. Aunque sus exportaciones van en su mayoría a Brasil y Argentina, la crisis global arrastraría a toda la región. Además, las remesas enviadas por bolivianos en el exterior, especialmente desde Estados Unidos, sufrirían una fuerte caída.
Esto impactaría el consumo interno, debilitando aún más su ya frágil economía. La apuesta boliviana por el litio también se vería golpeada. Muchos proyectos de inversión dependen de la estabilidad y el apetito global por nuevas tecnologías, algo que disminuiría durante una recesión. Empresas internacionales dudarían en invertir en exploración y procesamiento de litio, retrasando los sueños de Bolivia de convertirse en un líder mundial en este mercado. Además, la inestabilidad económica aumentaría las tensiones sociales, un problema recurrente en la historia reciente del país. Sin crecimiento ni inversión, la pobreza volvería a crecer a ritmos alarmantes. A largo plazo, la crisis pondría en evidencia la falta de diversificación en la economía boliviana. Dependiendo tanto del gas, las remesas y ahora del incipiente litio, Bolivia quedaría a merced de factores externos que no puede controlar. Sectores como el turismo, la agricultura y la industria local sufrirían en cadena. Mientras el mundo busca soluciones, Bolivia podría quedar atrapada en un ciclo de estancamiento y conflictos internos. Un país de enormes riquezas naturales, pero que sigue buscando el camino correcto para aprovecharlas en tiempos de incertidumbre. 7. Ecuador. Ecuador, con su economía dolarizada, está en una posición extremadamente vulnerable si Estados Unidos entra en recesión. Al usar el dólar como moneda oficial, no tiene margen para ajustar su política monetaria en tiempos de crisis. Si cae la demanda de productos ecuatorianos como el banano, el camarón y las flores en el mercado estadounidense, los ingresos nacionales se desplomarían. Además, la competencia global se intensificaría, dejando a los productores locales en una situación aún más difícil. El golpe sería inmediato y profundo para miles de familias que dependen de las exportaciones. Otro impacto fuerte vendría del lado de las remesas. Una gran parte de los ecuatorianos en el exterior, especialmente en Estados Unidos, envía dinero regularmente a sus familias en Ecuador. Si la recesión golpea el empleo en el norte, el flujo de dinero hacia el sur disminuiría considerablemente. Con menos remesas, el consumo interno caería, afectando el comercio, el emprendimiento y la construcción. El sueño de muchos de mejorar su calidad de vida se vería aplazado. La desigualdad social podría aumentar rápidamente en un país donde ya existen brechas significativas. A nivel macroeconómico, Ecuador también enfrentaría graves problemas fiscales. El gobierno depende fuertemente de los ingresos petroleros y los precios del petróleo tienden a caer en tiempos de recesión global. Menos ingresos significan menos capacidad para sostener programas sociales y pagar deudas. El país podría verse obligado a recurrir nuevamente a organismos internacionales para obtener financiamiento. Esto traería consigo nuevas condiciones de austeridad que afectarían a la población más vulnerable. En resumen, una recesión en Estados Unidos sería un golpe demoledor para la economía ecuatoriana. 6. Chile, una de las economías más sólidas de América Latina, también sentiría con fuerza los efectos de una recesión en Estados Unidos. La columna vertebral de su economía, las exportaciones de cobre, sufriría una caída brutal en la demanda y en los precios. Estados Unidos es uno de los principales compradores y menos obras, menos industrias y menos tecnología significan menos necesidad de cobre. Esto afectaría los ingresos fiscales, ya que una parte importante del presupuesto chileno depende de la minería. El golpe sería especialmente duro en regiones que viven casi exclusivamente de esta actividad. Además, la inversión extranjera que Chile ha cultivado cuidadosamente en sectores como la energía renovable, tecnología y finanzas se vería comprometida. Una crisis en Estados Unidos retraería el capital disponible a nivel global y los proyectos en desarrollo quedarían congelados o directamente cancelados. El mercado laboral, que ha mostrado resiliencia en los últimos años, sufriría un aumento en el desempleo. También habría una mayor presión sobre el peso chileno, generando inflación y disminuyendo el poder adquisitivo de las familias. En un país ya marcado por tensiones sociales, el clima podría volverse aún más inestable. Finalmente, el sistema financiero chileno, uno de los más desarrollados de la región, también quedaría expuesto. Una caída en los mercados bursátiles
y en el valor de los fondos de pensiones afectaría directamente a millones de ciudadanos. El consumo interno se contraería, frenando el crecimiento en sectores como el comercio y la construcción. Chile, admirado por décadas como un modelo económico latinoamericano, demostraría que incluso los gigantes regionales son vulnerables cuando la economía mundial tiembla. La resiliencia sería puesta a prueba como pocas veces en su historia reciente. 5. Perú. Perú, un país con una de las economías más dinámicas de América Latina, sentiría profundamente el impacto de una recesión en Estados Unidos. Gran parte de sus ingresos proviene de las exportaciones mineras, especialmente de cobre y oro, dos recursos cuya demanda caería drásticamente. Si el precio de los minerales baja, los ingresos fiscales disminuirían, afectando inversiones en infraestructura, salud y educación. Además, el turismo, otro pilar importante de su economía, se desplomaría ante la menor llegada de visitantes estadounidenses. Cusco, Arequipa y otras regiones altamente turísticas sufrirían una pérdida inmediata de empleos. La dependencia de las remesas también sería un dolor de cabeza para Perú. Miles de familias en el país dependen de los envíos de dinero de parientes que trabajan en Estados Unidos. Si estos ingresos disminuyen por despidos o recortes salariales, el consumo interno se vería gravemente afectado. Menos dinero en los bolsillos significa menos compras, menos inversión en pequeños negocios y más presión sobre un mercado laboral que ya enfrenta retos estructurales. En las zonas rurales y periféricas, donde el acceso a oportunidades es limitado, la situación podría volverse crítica rápidamente. Perú, que en los últimos años ha luchado por mantener su crecimiento en medio de crisis políticas constantes, encontraría aún más difícil sostener la estabilidad. Los sectores extractivos, que representan una gran parte del PIB, quedarían expuestos a la volatilidad de los precios internacionales. Sin un impulso fuerte del mercado interno y con menos inversiones extranjeras, la recuperación sería lenta y desigual. La brecha entre las grandes ciudades y las zonas rurales se ampliaría aún más. Un país acostumbrado a resistir embates económicos tendría que prepararse para uno de los desafíos más duros de las últimas décadas. 4. Colombia. Colombia, una nación que ha experimentado un crecimiento económico sostenido en los últimos años, podría enfrentar serias dificultades si Estados Unidos entra en recesión. Las exportaciones de petróleo y carbón, productos esenciales para su balanza comercial, sufrirían una fuerte caída en la demanda. Con precios bajos y menos compradores, las finanzas públicas se resentirían gravemente. Además, las remesas enviadas por colombianos en Estados Unidos, que representan una fuente vital de ingresos para muchas familias, también disminuirían. El consumo interno, uno de los motores de su reciente crecimiento, se vería rápidamente afectado. La situación se complicaría aún más con la reducción de la cooperación bilateral. Estados Unidos es un socio estratégico para Colombia en temas de seguridad, comercio y desarrollo, y una recesión podría obligar a recortar ayudas y acuerdos. Esto afectaría no solo el combate al narcotráfico, sino también programas sociales y proyectos de infraestructura financiados en parte por capital estadounidense. La inversión extranjera directa, que ha sido clave para el crecimiento de sectores como tecnología y energías limpias, se frenaría. Los inversionistas buscarían refugios más seguros y aplazarían sus proyectos en el país. A nivel social, el impacto sería visible en poco tiempo. El desempleo aumentaría, especialmente en sectores dependientes del comercio exterior y la inversión privada. La pobreza, que en los últimos años había mostrado tímidas señales de retroceso, volvería a crecer. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali verían incrementarse los cinturones de miseria a medida que más personas pierden sus empleos. Colombia, que se había posicionado como una de las promesas económicas de la región, podría enfrentar una dolorosa desaceleración que pondría en jaque los avances logrados en la última década. 3. El Salvador. El Salvador, un país que depende en gran medida de las remesas enviadas desde Estados Unidos, sería uno de los más golpeados por una recesión en dicho país. Las remesas representan alrededor del 20% del PIB de El Salvador.
por lo que cualquier disminución en los envíos afectaría de inmediato a miles de familias que dependen de esos ingresos para cubrir necesidades básicas. Un recorte en los salarios o un aumento en los despidos en Estados Unidos reduciría la cantidad de dinero que llega al país, lo que tendría efectos directos sobre el consumo y la estabilidad económica interna. Además, la dolarización de Money Indenture, la economía salvadoreña lo coloca en una situación aún más delicada. Al no poder ajustar su política monetaria, El Salvador no tendría herramientas para enfrentar la crisis de manera efectiva. La caída en la demanda de productos exportados, como textiles y café, afectaría a la industria local. Al depender de un mercado externo como Estados Unidos para la estabilidad del precio de sus productos, El Salvador quedaría atrapado sin margen de maniobra. Esto aumentaría la pobreza y la desigualdad, mientras que el gobierno lucharía por mantener el control de las finanzas públicas. A largo plazo, los efectos sociales de la recesión serían devastadores. La pobreza, que ya afecta a una gran parte de la población, podría incrementarse aún más. Y las expectativas de los jóvenes de encontrar un futuro mejor dentro del país disminuirían. Muchos se verían forzados a migrar, buscando mejores oportunidades, aunque con el riesgo de que otros países también sufran los efectos de la crisis global. El Salvador, que ya ha tenido dificultades para encontrar su rumbo económico, enfrentaría una crisis que podría retrasar décadas de avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. 2. Guatemala. Guatemala, uno de los países más grandes y poblados de América Central, se vería gravemente afectado si Estados Unidos entra en recesión. Las remesas enviadas por los guatemaltecos en Estados Unidos son una de las principales fuentes de ingresos para el país, representando más del 10% de su PIB. Una disminución en el flujo de remesas debido a la pérdida de empleos o la reducción de salarios en EE.UU afectaría directamente a las familias guatemaltecas, generando una disminución del consumo y una mayor pobreza. Esto sería especialmente duro en las áreas rurales, donde las remesas son vitales para la supervivencia económica de muchas comunidades. Por otro lado, las exportaciones de productos agrícolas como el café, el banano y los vegetales sufrirían una caída en la demanda si la recesión reduce el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses. Esto pondría en riesgo el empleo en el sector agrícola, que es clave para la economía del país. El descenso en los precios internacionales de estos productos, combinados con la baja demanda interna, podría generar una desaceleración económica significativa. El impacto sería inmediato, afectando tanto a pequeños agricultores como a empresas exportadoras más grandes. La situación también afectaría a la inversión extranjera en Guatemala. La incertidumbre económica global reduciría la llegada de capital extranjero, vital para el desarrollo de infraestructura y la creación de empleos. Los proyectos en sectores como el turismo y la construcción podrían retrasarse o cancelarse. A medida que las tensiones sociales aumenten, la inseguridad también podría escalar, creando un ciclo de pobreza y violencia difícil de romper. Guatemala, que ya enfrenta desafíos en términos de desarrollo y desigualdad, podría encontrar aún más difícil alcanzar el progreso económico y social en un escenario de recesión global. 1. México, la segunda economía más grande de América Latina, experimentaría graves repercusiones si Estados Unidos entra en recesión. El comercio bilateral entre ambos países representa más del 80% de las exportaciones mexicanas, y la caída en la demanda de productos mexicanos afectaría drásticamente sectores clave como el automotriz, la electrónica y la agricultura. Las fábricas que exportan al mercado estadounidense verían reducida su producción, lo que llevaría a despidos masivos y una creciente tasa de desempleo. El impacto en la industria manufacturera sería inmediato y muy perjudicial para la economía local. Además, las remesas enviadas por mexicanos que viven en Estados Unidos son un pilar fundamental para las familias mexicanas. Una recesión en Estados Unidos provocaría la pérdida de empleos y una caída en los ingresos de los migrantes, lo que reduciría el flujo de dinero hacia México. Esto tendría un impacto directo en el consumo interno, que es uno de los motores
de la economía mexicana. Las pequeñas y medianas empresas que dependen del poder adquisitivo de las familias también se verían afectadas, lo que podría resultar en una desaceleración económica significativa. A nivel macroeconómico, México se vería obligado a enfrentar un contexto de menor inversión extranjera, mayor inflación y una desaceleración del crecimiento económico. La deuda externa aumentaría y el gobierno tendría que tomar decisiones difíciles en cuanto a políticas fiscales y sociales. El peso mexicano se depreciaría aún más, generando una subida de los precios y afectando el poder adquisitivo de la clase media y baja. México, que históricamente ha dependido de su relación económica con Estados Unidos, podría ver cómo una crisis global lo empuja nuevamente hacia un periodo de inestabilidad económica y social. Como hemos visto, una recesión en Estados Unidos podría tener efectos devastadores para muchos países latinoamericanos, con repercusiones que van desde la caída en las exportaciones hasta una reducción drástica en las remesas. Cada país enfrenta desafíos únicos, pero todos comparten una vulnerabilidad común a la economía global. Ahora, me gustaría saber, ¿qué país de la lista te sorprendió más por su vulnerabilidad ante una recesión en Estados Unidos? Cuéntame en los comentarios. Y por supuesto, ¿desde qué lugar nos estás viendo? Me interesa saber cómo te afecta este tema en tu país. Si crees que esta información puede ayudar a alguien que necesita entender mejor los posibles efectos de una recesión en su economía, no dudes en compartir este video. Es hora de difundir el conocimiento.